Señoras, señores, muy pero muy bienvenidos a esta nueva edición de 3356 aquí en TNU. Denise, buenas noches. Buenas noches, Gabriel. Buenas noches para ustedes. Bueno, empieza una nueva edición. Estamos a 8 de diciembre. Increíble como el año va pasando y bueno, ya venimos. Decía Denise, hoy es 8 de diciembre. Tradicionalmente, hace muchos años en este país, hoy se bendecían las playas. Exactamente. Bueno, hay mucha cosa. Se arma el arbolito. Se arma el arbolito. Hoy, además, empezaba la temporada oficial de playas. Los guardavidas bajan a partir de hoy también. Pero ese episodio puntual de que se bendecían las playas es una coincidencia, en realidad, con la temática del programa de hoy. Exactamente. Bueno, es el Día de la Virgen. En la Plaza Cagancha, hoy en Montevideo, se bendice, se recibe la bendición de Oshun. Es un día de muchas creencias, incluso en la creencia de que no hay que creer en eso. En un país altamente secularizado, donde la religión, las religiones que están muy instaladas, que las hay muchas y de varias confesiones, tienen un peso específico bajo, si se quiere, en el conjunto de la sociedad, ¿no? Exactamente, pero sin embargo, ya vamos a ver en el informe que ya viene, hay un comportamiento puertas afuera y un comportamiento puertas adentro cuando se trata de Uruguay. Ya entramos en ese tema ahora. Históricamente, Uruguay ha sido percibido como uno de los países más secularizados del mundo y de hecho es uno de los pocos en Latinoamérica donde el Estado no profesa religión. Desde el siglo XIX, la enseñanza pública es laica y existe libertad de cultos, consagrada por la Constitución de la República hace casi 100 años, que también separó entonces la Iglesia del Estado. No obstante, según las últimas cifras oficiales, si bien el 17% de la población declara no profesar ninguna religión, el resto de los uruguayos, 83%, se declara creyente con diversos grados de participación en la expresión de su fe. La religión católica continúa siendo mayoritaria y abarca casi el 47% de la población. En tanto, el 23% cree en Dios, pero no profesa culto alguno, y el protestantismo en sus diferentes vertientes alcanzan hoy al 11% de la población, registrando un marcado desarrollo en la última década. La comunidad judía del Uruguay se encuentra proporcionalmente entre las más grandes de América del Sur y alcanza unas 20.000 personas. El Islam en Uruguay es profesado por entre 300 a 400 personas de una comunidad formada por inmigrantes de países musulmanes y conversos uruguayos, que se concentra mayoritariamente en la frontera del país. Además, el componente de religiones sincréticas entre el catolicismo y religiones africanas posee creciente importancia, destacando el culto umbandista que congrega alrededor del 0,6% de la ciudadanía. Se estima que existe un centenar de grupos religiosos organizados entre los que profesan alguna fe, y esto ha determinado la existencia de más de 1.500 templos religiosos solo en la ciudad de Montevideo. Dado el grado de laicidad del que hace ostentación la República, el tema religioso se ha mantenido apartado de la actividad política en el último siglo. Por eso, desde la eliminación de los objetos religiosos en los hospitales hace 100 años o la visita del Papa Juan Pablo II en 1987, a la reciente discusión por una estatua de la Virgen María, ha despertado polémica en la sociedad uruguaya respecto a la pertenencia de que el Estado tome decisiones a favor de una u otra expresión de la espiritualidad. Por otra parte, las innovaciones en materia legislativa en relación a temas como el aborto, el matrimonio igualitario o la educación sexual provoca resistencia en sectores cristianos que cuestionan la normativa argumentando que atenta contra sus valores y creencias. En años recientes, la presencia de líderes religiosos en el Parlamento Nacional se ha incrementado, especialmente tras la elección de representantes evangélicos que cuestionan desde la Cámara la nueva agenda de derechos, en un movimiento reflejo de iniciativas similares que se registran en la región. Recientemente, desde esos sectores se ha puesto en discusión la relación entre el Estado y la religión, polemizando si la Constitución debe estar sometida o no a la ley de Dios. Religión, política, Estado, educación, nueva agenda de derechos.
una serie de temas que van a estar arriba de la mesa en este 3356. Exactamente, ya pueden participar mandando, como siempre, sus comentarios, sus preguntas, sus discordancias o concordancias a @3356TNU. Vamos a tener una primera mesa con un especialista. Exactamente, vamos a recibir al licenciado Nicolás Iglesias, que es coordinador del HENRIP, que es un grupo de estudios sobre religión e incidencia pública. Muy difícil eso. Después vamos a tener un debate muy interesante, el diputado Gerardo Núñez del Partido Comunista y el diputado del Partido Nacional Carlos Iafigliola. En el último bloque van a estar debatiendo sobre estos asuntos. Exacto, ya volvemos. Hoy, en 3356, conocemos la religiosidad de los uruguayos y debatimos la relación entre Dios y el panorama político actual. Señores, son las 9 de la noche y 14 minutos, seguimos en vivo por Televisión Nacional. Hacemos 3356, Denise. Exactamente, recibimos a Nicolás Iglesias. Nicolás, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, vos sos muchas cosas, sos trabajador social, tenés una especialización en teología, en estudios religiosos, pero sos coordinador de proyecto en el HENRIP, que es esa cosa tan difícil de hablar para mí, que es el grupo de estudios sobre religión e incidencia pública. Primero, ¿qué es el HENRIP? ¿Qué hace? ¿Y qué importante es para la ciudadanía ese tipo de servicio que hace? Sí, hace unos 7 años empezó a surgir el interés de académicos de distintas disciplinas, desde la antropología, la historia, la sociología, la teología, el estudio de la ciencia de la religión, investigar qué estaba pasando con los cambios del fenómeno religioso en América Latina y cómo el elemento religioso, en vez de desaparecer, en vez de estar viviendo un proceso de secularización que hacía volver lo religioso solo al ámbito privado, todo lo contrario, el elemento religioso aparecía en los discursos políticos, tomaba agenda pública y se generaron grupos en distintos países de investigación y en Uruguay tenemos un pequeño grupo interdisciplinario y estamos investigando unos 3 temas. Uno tiene que ver con el vínculo entre diversidad sexual y diversidad religiosa, otro está vinculado a la participación de los evangélicos en la política, y el tercero, que está en un formato de documental audiovisual, es sobre el rol de las religiones en la dictadura uruguaya. Entonces estamos investigando esos temas que de alguna manera se tocan, pero tienen sus especialidades. Decías, en el marco de una región en la cual parece ser, por lo que venías relatando, la religiosidad en sus diversas, imagino, vertientes, ha venido de alguna manera avanzando sobre lo político. ¿Cuál es la situación en el Uruguay? Es decir, ¿qué descubren ustedes que está pasando en el Uruguay específicamente en ese marco regional? Bueno, una de las grandes tendencias que hay en América Latina y que en Uruguay se refleja es el decrecimiento de la práctica de la fe católica y el crecimiento de las prácticas evangélicas, pentecostales y neopentecostales. Pasamos de tener una América Latina que en 1900 tenía 50.000 evangélicos protestantes a una América Latina que hoy tiene más de 120 millones de evangélicos pentecostales y no pentecostales especialmente. Países en Centroamérica que tenían un 2-3% de evangélicos a tener hoy un 40% y en algunos países como Guatemala llegando a equiparar y casi superar al catolicismo con presidentes evangélicos como Jimmy Morales. En Uruguay ese fenómeno a escala uruguaya y en un formato más light, diríamos, la religiosidad sale a lo público, veíamos en las cifras, los evangélicos son el 11%, aunque esa cifra nuclea todo lo cristiano no católico en realidad, un amplio espectro con distintas tendencias, tanto teológicas como confesionales, podemos decir desde el protestantismo histórico de metodistas, valdenses, luteranos, hasta los nuevos grupos pentecostales, también bautistas y otros grupos que se salen de lo confesional como los mormones, los testigos de Jehová. Ese es uno de los primeros desafíos que tenemos como investigadores, es el acceso a la información. Y además identificar claramente, ¿no? Imagino, los diferentes formatos a esta altura. 1.500 grupos religiosos, decía el informe. Es tan enorme la diversidad religiosa y las distintas prácticas que uno tiene que ir muy a fondo y a veces lo que nos está faltando son estos datos estadísticos que en otros países el Estado invierte mucho más en investigación en estos rubros. En algunas facultades de la Universidad de la República se está empezando a generar grupos de estudio sobre esto,
Pero lo interesante es que el tema religioso se ha puesto en el tapete de la discusión pública, claro. Tanto por la presencia parlamentaria y la discusión en el Parlamento, que hace quizás 5 o 6 años no se veía de los temas religiosos, y también por el interés de la población en general de conocer qué pasa. Y también porque la gente, ha habido un cambio en la comprensión de la laicidad y también de la religiosidad. En Uruguay, por el modelo de laicidad de origen, de matriz ballista y jacobina, y afrancesada, o sea, nosotros, muchos, inclusive yo, aprendí en la escuela que no se habla ni de religión ni de política. Y esa dimensión de lo religioso como solo un tema privado generaba que lo religioso pasara más desapercibido. Pero ese hecho ha cambiado culturalmente poco a poco, también por la aparición de otras prácticas religiosas no tan institucionalizadas, vinculadas a las religiosidades de Oriente, a las religiones también de matriz africana, pero también indígena, la búsqueda en la New Age, la yoga, la meditación. O sea, la expresión de la espiritualidad, y no hablando solo de la religión en una dimensión institucional, ha cobrado una presencia también en el consumo, en el mercado, en el querer consumir esos productos de espiritualidad. O sea que el campo religioso uruguayo ya no es el mismo que teníamos antes. Sí. Hay una cosa que a mí me ha sorprendido, y esto es apenas un detalle en el marco de esto que estás diciendo. Yo no recuerdo, hace mucho más de 5 años hacia atrás, que en Uruguay en todas las esquinas se venda un Buda que vos te comprás y lo pones en tu casa o en el jardín, algunos que tienen hasta fuentecitas. Digamos, es nuevo, es un fenómeno. Las cifras del INE decían que el 83% de los uruguayos dice creer en algo. Claro. O sea, hay una búsqueda de la creencia y de la trascendencia que se expresa en distintas cosas. Exacto. Lo que sí pasa como fenómeno en Uruguay y en toda América Latina, y en Uruguay más adelante aún, es una creencia desinstitucionalizada. Claro. O sea, la gente cree, busca, investiga, practica de la fe de alguna forma, pero no adhiere a grandes dogmas y a cuerpos doctrinales y lo sigue al pie de la letra. Una persona puede decirse católica y tener creencias y prácticas distintas a la que la institución marca, puede decirse evangélica y lo mismo, y ser quizás judía, como una amiga el otro día en un seminario dice, yo soy judía y practico la yoga y hago el... O sea, la mezcla o el sincretismo o digamos, la experiencia de la diversidad religiosa en cada trayectoria individual, también eso va variando. Eso va variando. Bueno, hoy está en una de las noticias del día la filtración del WhatsApp del diputado Gerardo Amarilla, invitando a sus hermanos evangelistas a apoyar la decisión de Trump de cambiar la capital de Israel para Jerusalén. O sea que es imposible que ese tema no esté hoy sobre la mesa. Cómo la laicidad se está erosionando ahora, sacando de Trump y viniendo a Uruguay, porque ya es el cuarto, quinto o sexto tema religioso que aparece en el debate político, uruguayo, ¿no? Directamente, porque estamos hablando de un diputado del Partido Nacional y, bueno, la repercusión también que ha tenido, bueno, hay un conflicto de Cancillería y con la embajadora por ese tema, o sea, se está mezclando el apoyo desde el punto de vista de los valores personales con una política de Estado. Claro. Por un lado está la decisión de la Asamblea de Naciones Unidas de dejar a Jerusalén como una capital internacional con un estatus jurídico especial por este tema de la convivencia religiosa, por el reconocimiento de los estados. Pero por otro lado, sabemos que el vínculo entre el sionismo cristiano y el judaísmo es muy fuerte. El propio Trump ha recibido, y los propios grupos republicanos especialmente, han recibido siempre un fuerte apoyo de los grupos judíos más conservadores. Y no, en realidad no es novedoso que un evangélico de corte fundamentalista o conservador, como el diputado Amarilla, adhiera a la defensa del Estado de Israel. Ese es algo que es propio de su comprensión de la fe cristiana. Claro. Incluso hace poco recibió el Premio Jerusalén como parte del reconocimiento a la defensa del Estado de Israel y al pueblo judío. Por ende, en realidad eso es una opinión que posiblemente él siempre debe haber tenido. Lo llamativo de la filtración es que le pida a los pastores que apoyen mandando cartas a la embajadora. Eso es donde quizás ahí es la mezcla que algunos analistas y algunos políticos también llaman la atención en cómo la dimensión religiosa busca generar una legitimidad política. Porque la democracia está basada en un sistema de partidos y el sistema de partidos debería tener una autonomía de las dimensiones de las instituciones religiosas. Por ejemplo, la nueva ley de financiación... Como las debería tener de cualquier otra corporación. O claro, las diferentes autonomías de sindicatos, de empresas y de grupos religiosos. Por eso la nueva ley de financiación de partidos políticos
explícitamente dice de no recibir recursos, dineros de grupos. Entonces ahí es donde digamos, el debate sobre la laicidad tiene muchas aristas. Este es solo una expresión de una opinión de un diputado que tuvo otras también en relación a su fe religiosa, que nos desafían a pensar una nueva realidad. Sí, de todas formas, solo para redondear ese tema, hay una diferencia ahí en los últimos, capaz que 3 años, en la religiosidad, o sea, entrando como una plataforma de estructura política. Creo que esa es la diferencia de los últimos años, ¿no? Grupos que empiezan a organizarse no solo confesionalmente, sino políticamente, con un objetivo a más, ¿no? Bueno, como en Brasil también, pero en Uruguay eso es muy reciente, debe ser de 3 años, cuando se formó la famosa bancada o bancadita evangélica, que no fue, pero estuvo como un fenómeno emergente, ¿no? Sí, el fenómeno novedoso, digamos, es que organizaciones religiosas se utilicen su estructura mediática, de organización social, empresarial y el púlpito para candidatear a diputados o a políticos que son pastores, como el caso del diputado Dastugue, sobre el cual en nuestro grupo ha hecho investigaciones sobre la utilización de los hogares Veraca como plataforma de militancia política, y es ahí donde quizás la dimensión del sistema democrático se ve erosionada, cuando en vez de tener separadas las esferas del campo de lo político, de lo religioso, se utilizan recursos de organizaciones religiosas y también la capacidad de incidencia desde ese ámbito estrictamente para favorecer a un diputado o a un partido político. Porque en todas las iglesias hay gente que vota a todos los partidos políticos. Claro. Y eso también uno tiene que poderlo explicitar bien, que en todas las religiones hay todas las tendencias ideológicas. Pero este es el primer caso particular en que una iglesia orgánicamente, desde su liderazgo, que es el apóstol Márquez, apoya a un candidato. ¿Puede haber algún tipo de vinculación en la emergencia de estos movimientos religiosos que irrumpen en la política con cómo el Uruguay ha encarado esta nueva agenda de derechos que en muchos casos, de alguna manera, le pega en el corazón a algunas de las creencias más poderosas? Sí, al corazón del dogma. De estos grupos. Exacto, al corazón del dogma. ¿Puede haber alguna vinculación, digamos, con la emergencia? Una contrarreacción. Exactamente. ¿No? Sí, sin duda que hay una dinámica de reacción de propuesta y de reacción en estos temas de la agenda de derechos, como es el matrimonio igualitario, la legalización del aborto, la ley de salud sexual y reproductiva, la legalización de la marihuana. Ha habido, incluso en el discurso de los políticos pentecostales, como el diputado Dastugue y también Amarilla y Benjamín Irazábal lo han pronunciado, que ellos ingresan al Parlamento como parte de su agenda, su bandera, para defender los temas vinculados a la vida, la defensa o la oposición a estas leyes, y sin duda que hay una motivación religiosa muy fuerte y de contenido de valores a la hora de su militancia política. Pero esto tiene una raíz en lo que es los movimientos de la nueva mayoría moral en Estados Unidos, que eran grupos que salían a decir hay que recuperar los valores de la cultura occidental y cristiana, que son la familia, la tradición, para poder recuperar la política a los cristianos y que sean los cristianos los que tomen los cargos de gobierno y de dirección de la nación cristiana. En una comprensión estadounidense, incluso quizás tendría un sentido histórico un poco más claro, porque bueno, la presencia de la dimensión cristiana en el origen de Estados Unidos es muy fuerte. En Uruguay, eso que pasó en Estados Unidos en los años 60, pasa en Uruguay en estos últimos 10 años. Hablaba con el diputado Iafiliola de que el vínculo de Misión Vida de Dastugue con su grupo, ya desde el origen, en el 2007, él mismo los invita a participar, a sumarse a la cuestión política, porque en el movimiento Pro Vida, en el cual participan sectores de la Iglesia Católica y sectores de las iglesias evangélicas, tenían un tema en común. Y es ahí donde estos grupos se banderan con esta agenda más particular, pero tampoco tenemos que darnos con una imagen de que todos los grupos religiosos cristianos tienen esa misma opinión. Porque como dije, hay una diversidad de opiniones, incluso en estos temas. La ley de salud sexual y reproductiva fue apoyada por otras iglesias y otros grupos religiosos y el matrimonio igualitario también. O sea, no hay posturas en bloque, pero sí hay grupos organizados que en determinadas plataformas de agenda y de temas se agrupan y se aglutinan. Claro, hay una agenda moral. Hay una agenda moral y hay una defensa que incluso logra trascender lo partidario e incluso trascender lo confesional.
Claro. Recuerdo en un evento que participé observándolo, que se llama Salvemos a la Familia, que uno podía ver diputados católicos, judíos, evangélicos, pentecostales y de Partido Colorado, el Partido Nacional, no sé si estaba el Partido Independiente también. O sea que hay una cuestión interpartidaria y interconfesional, y en un momento histórico latinoamericano donde los partidos se ven cuestionados, la credibilidad del sistema político se ve cuestionada, la dimensión de las instituciones religiosas y la fe tiene un nivel de credibilidad que para muchas personas se hace una transferencia de la legitimidad. Para mí tiene más legitimidad la opinión del pastor o del sacerdote que quizás mi representante político. Claro. Le creo más, le tengo más confianza o más fe, ya que estamos hablando de religión. Sí, entonces, para la democracia como la conocemos en Uruguay, esto es peligroso. Bueno, ese es el punto de alguna manera también se ha generado en el ámbito parlamentario una reacción de algunos grupos de matriz vallista. El diputado Pepe Pasquet presentó un proyecto de ley que creo que se aprobó para el Día de la Laicidad, que un poco busca de alguna manera discutir ese tema. Pero si uno analiza estos últimos 3 años, puede hacer una lista de debates. Dijeron la Virgen en la Rambla, la capilla en el Hospital Militar, la misa del Ejército, el tema de la bancada evangélica, si la ley de Dios sobre la Constitución, un día sobre la diversidad religiosa que la madre Susana Andrade, que también es diputada, presentó. O sea, uno puede recoger en las versiones taquigráficas decenas de discusiones sobre religión que hace aquello que dijo el propio diputado Amarilla cuando asumió la presidencia de la Cámara de Diputados, que él iba a anteponer la ley de Dios a la ley de los hombres, ¿no? Algo que generó inmediatamente una fuerte reacción y hubo que pegar una marcha atrás, notoriamente, ¿no? En ese sentido es cuando uno puede analizar el cambio. Ya este tema no es tan tabú, también porque uno cuando ve los datos de por ejemplo, el 0,6% de religión afrohumanista, uno sabe que hay un porcentaje de afrohumanistas más altos. Pero en algunos temas el tema religioso sigue siendo un tabú, pero eso está cambiando. Esa encuesta tiene unos 10 años. Yo creo que hoy la gente se anima mucho más a hablar de su religión y poner quizás la práctica de la religión por encima de algunas otras opciones o participaciones políticas. Es como que el tema está en el tapete, por lo menos. Por eso queríamos traerlo nosotros también a 3356, Denise. Exactamente. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Tenemos que volver a un tema súper rico. Sí, hicimos un popurrí de temas. Sí, pero ya podremos profundizarlo más. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias. Exactamente. Bueno, ya venimos, vamos a recibir los diputados Gerardo Núñez y Carlos Yafiliol. Volvemos a 3356 ya para el debate, ¿no? Son las 9:33 y quería hacer, acá tomando libertad un poco de Romano, compartir, claro, porque le toca conducir, pero hay una televidente que nos dice, Raquel Vinelli, que dice, Estado laico, ninguna religión. Gracias, José Valle y Ordóñez. Así, cortito y al pie. ¿Qué les parece? Carlos Yafiliola, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. Gerardo Núñez, lo mismo, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, de alguna manera lo que dice esta televidente resume gran parte de las creencias históricas que tienen los uruguayos en general en torno al mundo de la política y en el mundo de lo público, ¿no? Exacto. Sí, yo creo que de mi punto de vista es fundamental construir o seguir construyendo, seguir procesando un Estado laico que implica la laicidad, el respeto también a todos aquellos que, bueno, deseen tener creencias religiosas del tipo que sean. O sea, eso es parte también de la constitución de nuestro Estado, de garantías democráticas, de garantías de derechos que todos los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país tienen. Por ese lado me parece central. Me parece central también entrar a incursionar sobre las distintas concepciones que pueden llegar a haber en la religión, o sea, porque es una palabra de repente que engloba mucho y hay diferencias. Claro, como lo decíamos en el bloque anterior, ¿no? Claro. Incluso dentro de las propias religiones, dentro de cada una de ellas o dentro de cada uno de los cultos, tenemos diferencias muy importantes. Para decirlo bien esquemáticamente, creo que ha habido una parte de la religión que ha estado vinculada siempre a los espacios de poder, que siempre ha estado favoreciendo una dominación cultural y social, y hay otra que creo que ha jugado un papel justamente en un sentido contrario, que ha estado pegada a los problemas sociales, a los problemas
de los trabajadores y las trabajadoras y de los pobres. O sea, ha pasado. Para mí, un referente latinoamericano como Camilo Torres, que profesaba, pero ponía su cuerpo para organizar a campesinos, para organizar a trabajadores, para, bueno, justamente trabajar de cara a una perspectiva de liberación. Yo creo que eso es también lo que parte aguas en términos conceptuales y políticos. ¿Y a Filiola? Bueno, sobre el tema, voy a tomar el mensajito que tiraste. De Raquel, a ver, nuestra televidente. Acá hay que diferenciar claramente. Una cosa es el Estado laico y otra cosa es haber llevado, como llevó Valle de Ordóñez, y ahora está pasando con el gobernante Frente Amplio, un laicismo militante. Que, a ver, el Estado laico significa no tener religión, filosofía, creencia oficial, pero está abierto a todas, es decir, se deben escuchar y se las debe permitir a todas las filosofías y a todas las religiones. Lo que hizo Valle de Ordóñez fue correr y pasarle por arriba, es nada más que mirar el calendario, cómo barrió con todas las fechas que eran una tradición. Era un jacobino. Sí, por eso. Pero sí, decía Nicolás. yo cuando escucho lo de Valle de Ordóñez se me ponen los pelos de punta, porque obviamente estoy en contra de eso que llevó adelante Valle de Ordóñez y estoy en contra de lo que está haciendo hoy el Frente Amplio del amigo Núñez, porque a ver, lo que acaba de pasar con la estatua de la Virgen María, de no permitirla en la Rambla, fue claramente esto. Yo puse en un tuit, esto es claramente un laicismo rancio, militante de algunos, en este caso integrantes del Frente Amplio, no tuvieron ninguna... Quien más cuestionó esa posibilidad fue el expresidente Sanguinetti. Sí, bueno, también. Está bien, bueno, estamos hablando de alguien que encarnó claramente el tema. La única cosita interesante que tuvo Sanguinetti en este tema fue haber promovido que se quedara la cruz de la Avenida del Papa. Pero, sí, pero con otro argumento, ¿no? Claro, con otro argumento. El argumento de él es que es un símbolo histórico de la visita. Pero si uno no revisa, es un Denise, las actas de lo que fue la votación en la Junta Departamental, yo participé en lo previo y estuve en las barras, esta vez en las barras porque antes compartimos con Gerardo, fuimos ediles, pero no hubo un solo argumento de peso respecto al tema de por qué no a María cuando estaba la Rambla y está la Rambla plagadas de otras imágenes religiosas. Entonces, no hubo argumentos. Acá se volvió a mostrar claramente una persecución, en este caso, contra la Iglesia Católica. A ver, no, porque me interesa este tema, persecución. No, yo creo que... Hay discriminación. De ninguna manera. Yo siento que sí. Yo pienso que en realidad nuestro país ha tenido un respeto adecuado de las diferentes creencias. Acá hay un problema práctico y de ordenamiento territorial, de ordenamiento de la propia ciudad. O sea, hoy en la entrevista previa que ustedes hacían se hablaba de 1.500 más o menos grupos religiosos. Sí. O sea, imaginémonos que cada uno reclamara una imagen en la Rambla. Nos quedamos sin Rambla, o sea, nos quedamos sin imagen hacia la Rambla. Yo creo que hay que ser equilibrados. A mí, en principio, no es algo que me moleste a priori, porque entiendo quienes creen y quienes quieran, bueno, hacer un culto en específico a la Virgen María. Lo que entiendo es que tiene que haber un criterio de racionalidad. Creo que nuestra ciudad, en el caso de Montevideo y el Uruguay, tiene muchísimos símbolos que hacen referencia a estos temas, que son cuidadosos, que han respetado las diferentes creencias, y me parece que con eso alcanza justamente, y no está cerca, me da la impresión, y es una convicción, y entiendo que la mayoría de los compañeros y compañeras que tuvieron bajo su responsabilidad esta discusión y esta decisión, no fue motivado ni por un aspecto discriminatorio, no fue motivado por un aspecto de persecución, ni mucho menos de odio, sino que entiendo que primaron criterios de racionalidad para pensar una ciudad que tiene que integrar a todos, que tiene que integrar a quienes creen, que tiene que integrar a quienes no creen, que tiene que integrar a quienes, bueno, depositamos nuestras expectativas en las personas concretas, en los trabajadores, en las trabajadoras, en fin, en distintos actores sociales y políticos en nuestro país. A ver, pero esa visión, Gerardo, de que tiene que atender a todos, parecería que se corta cuando se vota ahora lo de la imagen de la Virgen María. Esa idea de cuidar lo territorial, ¿por qué no se manejó hasta ahora? Yo fui integrante de la Junta, yo participé, recién se había votado hace poco la imagen de Iemanjá ahí en la Rambla, cerca del Parque Rodó.
digo, ¿por qué no esos elementos de lo territorial y cuidar el ambiente no estuvieron arriba de la mesa? Qué casualidad que justo están arriba de la mesa esos elementos cuando lo que se quería llevar adelante era poner la imagen de la Virgen María, que está claramente vinculada con la Iglesia Católica. Yo obviamente tengo que salir a decir lo que digo porque entiendo que fue clarito el tema de que hubo una persecución concreta y se toma una decisión concreta en contra de una imagen vinculada a la Iglesia Católica. Porque toda esa discusión que vos decís, ¿por qué no se dio hasta ahora? ¿O por qué no dijeron, la única propuesta que había sobre la mesa era esta, votemos esta, y a partir de ahora hacemos ese análisis territorial, que yo lo comparto y lo entiendo? No, lo hicieron justo en este caso. Entonces a nosotros nos lleva a desconfiar y por eso algunos entendemos que hubo claramente una visión sesgada a la hora de decidir este Para tema. no ceñirnos específicamente a este ejemplo, porque si no caemos en la puntualidad y a veces perdemos la globalidad, pero usted manejaba un concepto más amplio, decía, este gobierno del Frente Amplio, al igual que aquel gobierno de Valle Ordóñez, tiene una clara actitud laicista y además la decía creo que rancia. Sí, ¿no? en Colombia se dice teofobia. Exactamente. Ese término de ¿Cuáles moda son esos otros allá? aspectos que usted entiende que están operando en ese sentido? Bueno, a ver, hay un elemento que es bien reciente de estos días. Ustedes hace un rato hablaban con Nico sobre todo el tema de del Estado laico, la laicidad, etc. A ver, miren lo que pasó este año. Solamente voy a poner lo que pasó en el año 2017. Hace unos meses atrás se sanciona a una directora del Liceo 1 de Salto, ustedes deben recordar, claro. porque permitió que se llevara adelante un taller de un par de horas de padres que tenían que ver con un taller de sexualidad y afectividad, y se la separa del cargo, se le inicia un sumario, una medida muy grave. Yo trabajé un tiempo en el CODICEM y esto no se tomaba, esta medida, para que se tome esta medida tiene que ser algo grave. Se le hizo claramente una persecución a esta señora, obviamente se pusieron arriba de la mesa elementos que tienen que ver con su fe y demás. Por un lado se cuestiona ahí que se estaba violando la laicidad, pero por otro lado, y esto es de ahora, el Consejo de Educación Primaria y el CODICEN acaban de aprobar una guía de educación sexual que se empieza a dar para niños desde los 3 años en adelante, que está atravesada entera de punta a punta, las 97 páginas, por una ideología, que es la ideología de género, que niega la biología. Entonces, a ver, se dice que por acá se violó la laicidad con una charlita de 2 horas y ahora se quiere adoctrinar a niños y a niñas con una ideología que es la ideología de género en la currícula de los niños en la escuela. Es brutal, ¿no? Gerardo. Yo saludo que bueno, la educación primaria en nuestro país haga aportes para problematizar y pensar los niños y las niñas con su familia distintos aspectos. Yo creo que un poco la discusión, yo soy psicólogo de profesión y siento que en algunos temas estamos en la etapa pre-freudiana de discusión. O sea, pensar que la sexualidad es solamente lo vinculado a lo genital, a los aspectos genitales, es perdernos de una gran dimensión que tiene la sexualidad, que va mucho más allá de lo que conocemos comúnmente. Y que tiene que ver con un conjunto de estímulos generales, de satisfacción, que nada tienen que ver con los aspectos de reproducción biológica, con los aspectos genitales. Por lo tanto, esto me parece central clarificarlo. Yo saludo esta iniciativa y creo que la ideología de género, como se le llama, es un aporte central a la sociedad. Es un aporte a resolver un problema. Sí, lo primero que hay que discutir si existe, si hay. Podríamos discutir. Bueno, ya tuvimos en esa mesa un debate sobre el término que se está ideología de intentando, género. pongámosle que tal vez no existe una ideología de género. Yo creo que lo que existe es una promoción para desarrollar determinados componentes que promueven la equidad, que promueven los derechos de las niñas y los niños, ¿no? Y que buscan problematizar cosas que hasta el momento no estaban problematizadas y que podrían ser un gran aporte para los problemas que hoy estamos atravesando en la sociedad. Estamos con casos de violencia muy importantes, muy marcados. Lamentablemente hay mucho desconocimiento sobre el tema. Por ejemplo, cuando se dice, bueno, en realidad se dice que es violencia de género, pero también mató a niños, ¿no? Como si la violencia de género solamente refiriera a las niñas. Y es parte de la violencia de género también cuando se asesina a un niño, cuando se abusa de un niño, de igual manera que fuera una niña.
Lo mismo pasa cuando se habla de feminismo. Está mal interpretado, ¿no? Y se piensa que en realidad lo que se pretende es cambiar la lógica de la dominación y pasar a la dominación de las mujeres sobre los hombres. Yo creo que el feminismo es profundamente democrático y lo que busca es igualar las relaciones que existen en una sociedad que está con poderes muy desequilibrados y muy desiguales. Claro. Por ese lado yo creo que es un aporte, no obliga a nadie esa guía, al contrario, ayuda a pensar. Además es una guía para docentes, ¿no? Para docentes, ayuda a pensar, ayuda a encarar problemas que ocurren a veces en la escuela. Y cuando se dice, bueno, en realidad esto lo enseñan en la escuela y se quita la responsabilidad de lo que pasa en las familias, se quita la responsabilidad de lo que pasa en los hogares, no nos preguntamos o no nos cuestionamos que en realidad la principal violencia que viven los niños y las niñas es en los hogares. Es en los hogares. Esto está demostrado. Cualquier caso de criminología, cualquier delito que exista, el primer centro de investigación que existe por parte de la policía, por parte de los peritos correspondientes, es en el núcleo familiar o en el núcleo más cercano, porque esto ocurre. O sea, dejemos a la escuela que pueda problematizar ciertos aspectos. Gerardo, Carlos, solo para marcar, capaz para que quede más claro al televidente, o sea, estamos entrando en el territorio de la agenda de derechos y creo que vas a seguir hablando sobre eso. Bueno, es una reacción, como hablamos con Nicolás, o sea, la agenda moral que se está consolidando, ya está consolidada, es una reacción a la agenda de derechos. Eso de que hablamos de que va al corazón del dogma, ¿hay una molestia que te parece que parte de la población está sintiendo con la agenda? Yo no lo analizo. A ver, cuando se trabajan estos temas de fe y religión y política, yo me siento muy cómodo. Yo milito desde los años 80, comienzos de los 80, a nivel gremial primero, después a nivel social, a nivel político, inspirado por valores en mi caso cristianos, pero yo no estoy trabajando en la política como representante de una iglesia en particular. Yo no siento que sea confesional en mi forma de actuar. Sí tengo un pensamiento filosófico vinculado al social cristianismo y con esa mirada estoy mirando todos los días los temas que tienen que ver con la sociedad y por eso trabajo en política buscando el bien común. Ahora, yendo un poco al tema que recién, porque están todos los temas unidos, tenés razón, pero a ver, yendo al tema de, no quiero dejar pasar el tema de la guía. Yo no tengo problema con que exista educación sexual a nivel de la currícula, yo no tengo problema, pero no esto. Esto que está viendo ahora, lo que está en este manual que se acaba de aprobar, es la imposición de una ideología, ¿tá? Gritamos y decimos que no se viole la laicidad, y esto es una ideología que se está imponiendo, porque decirle a los chiquilines, esto que les quede claro a los que nos están viendo, que nunca vieron a la guía, le dice a los chiquilines, está bien, es para el docente, pero nosotros el docente... Hicimos un programa así, detallando. Pero barre con la biología. Nuestros televidentes han visto. Si cuando alguien habla de educación sexual deja de lado la biología, es imposible avanzar. Entonces, en toda la guía no se menciona nunca la palabra amor. Vos decías la dimensión integral, sí, claro, pero en esa integralidad tiene que estar lo afectivo. No se nombra la palabra amor, la palabra género se nombra decenas de veces. Entonces, yo creo que claramente lo que está viendo en este tema ahora se va por los niños, pero en otros temas, es el querer imponer una ideología. Es decir, yo siento que por distintas presiones, yo no le tengo miedo a la palabra feminismo, no le tengo miedo, pero lo que sí he visto, y hay una cantidad de ejemplos, que por la presión que ejercen algunos grupos militantes, radicales, feministas, se han llevado adelante, se han votado algunas leyes que bajo la presión de la barra, es decir, tratando de imponer una visión, porque vos decís eso, pero los cantos que se veían en la marcha el Día de la Mujer de grupos bastante numerosos eran en contra del hombre, es decir, una cosa es buscar la igualdad en una cantidad de aspectos y yo acompaño la mayoría de las reivindicaciones de una marcha como la que hubo este año, multitudinaria por cierto, pero no comparto esa visión de estar atacando al hombre y toda esa historia de tirar arriba de la mesa al patriarcado y lo llevan a todo, todos los días estamos discutiendo estas cosas. No comparto eso. Gerardo. Sí, yo no creo que sea una historia. Yo creo que el patriarcado existe, está vinculado netamente al sistema
de dominación general y sobre todo a lo que es el sistema capitalista. ¿Cómo explicamos que las mujeres en nuestro país todavía sigan ganando, a pesar de todos los avances, menos que los hombres a igual tarea? O sea, esto es un problema y una dificultad concreta. Esto no son inventos del movimiento feminista ni del movimiento social. Existe una dificultad. ¿Cómo explicamos que la mayoría de los asesinatos que ocurren entre parejas es de hombres sobre mujeres? O sea, tiene un componente, evidentemente, de dominación, porque se pasa a entender, y ahí podemos llegar a compartir con algunos sectores de la Iglesia, a la persona no se la entiende como persona, sino como un objeto. Es una cosa a tener. Por lo tanto, sobre ella dispongo yo y soy el que determina cuándo vive y cuándo no. Eso es lo que está pasando hoy. Yo no soy creyente, pero me quedo con un aporte muy interesante que hizo el Papa Francisco hace muy poco, ¿no? Relacionado justamente a llenar de valor y contenido la vida. Tal vez no tengamos, digamos, el mismo objetivo en cuanto a cómo llenar de valor y de contenido, o mejor dicho, los mismos contenidos, ¿tá? Pero compartimos ese objetivo. Claro. Es un objetivo compartido, porque cuando la persona cada vez se transforma más, y esto es producto de las relaciones de poder, esto es producto de un sistema que mercantiliza todo y que transforma todo en mercancía, cada vez las personas son más objetos y más cosas, y menos sujetos de derecho, creo que estamos en un problema. Y para desmitificar, también creo, no creo que sea una ideología que adoctrine, una guía que lo que busca es que los niños puedan disfrutar de sí mismos jugando, cantando, conociéndose a sí mismos, aspectos centrales, también para corregir cosas que pasan lamentablemente a edades tan tempranas, donde los niños y las niñas, por falta de educación sexual, a veces no distinguen qué es un acto sexual de qué es un juego. Y por eso a veces cuesta tanto identificar un abuso, por eso cuesta tanto tiempo a un niño o a una niña expresarlo. Yo creo que tenemos que trabajar sobre eso, comprometernos todos, cada uno con sus creencias y sus convicciones, pero pensar a los niños y las niñas. Claro. Y a nadie se le va a imponer que deje de creer lo que tenga que creer. A nadie se le va a imponer que entienda que todos los aspectos son fruto de la biología. Yo creo que hay aspectos que son fruto de la biología, pero que se dan en una relación social, económica y cultural, que es la realidad. Hay una transformación, hay un ida y vuelta. Hoy, los seres humanos, en este siglo, en estas actuales circunstancias tecnológicas, en estos avances que han habido a nivel productivo y mundial, no somos los mismos que hace 2000 años. Claro. Digo, no, ustedes no quieren hablar de la guía, pero él sigue hablando de la guía. No, bueno, quería hacer está bien, yo no tengo ningún problema, te repito, en que exista educación sexual, pero no esta guía. Porque muchas de las cosas que estás diciendo se dan de punta contra lo que esta guía lleva adelante. Muchas de las cosas que estás diciendo yo las comparto, pero no está reflejado en esta guía. Esta guía es una imposición de una ideología. Y repito, este tema de la biología que vos decís que tiene que ser parte, en esta guía no es parte. Se dice que el tema de la sexualidad es un tema de construcción social y cultural. Y se dice en la guía, para que los docentes se lo digan a los chiquilines, que lo que hay que empezar a hacer, y esto lo veo en la guía y lo veo todos los días en distintos lugares, una deconstrucción social y cultural del tema de la sexualidad. ¿Qué es deconstrucción? Destruir. ¿Destruir qué cosa? La biología. Destruir el que yo nací varón, ella nació mujer. Eso es lo que está en todos lados, en la guía y en una cantidad de aspectos más, y eso es el avance que para mí es peligrosísimo de la ideología de género acá en nuestro país. Por eso cada vez que se tocan estos temas, nosotros le ponemos lupa y lo analizamos. ¿Queremos debatir sobre una educación sexual en la currícula? Vamos a debatirlo, pero pongamos arriba de la mesa en el centro la biología, la ciencia, no me metan ideología porque no lo vamos a llevar. Gerardo, Carlos, quería hacer un hincapié y que tiene mucho que ver con eso. Valores de nuevo, ¿no? Agenda moral, o sea, creencias. Hay una molestia de parte de la población, y te hago la pregunta primero a ti, porque sos precandidato a la presidencia, que te parece que es atendible que hay una parcela de la población, una parte de la población que puede ser potencialmente favorable a tu plataforma desde ese punto de vista de la molestia con esa nueva ideología o la nueva religión o la nueva defensa de una agenda de derechos que enterraría los valores cristianos? O sea, A ver, yo no hago política en función de lo que está pasando en la sociedad o si cuando digo o llevo adelante una idea voy a tener más o menos votos.
justamente tengo un discurso de muchos temas políticamente incorrectos, porque la barra, incluidos compañeros de mi partido, la corriente va para allá y van para allá, porque bueno, esto supuestamente me va a sumar más votos. Yo hago política con convencimiento, con valores, con principios, y esos son los que pongo a la hora, me la juego por ellos a la hora de llevar adelante esta actividad tan interesante de la actividad política. Yo creo que están habiendo, y creo que en el gobierno de Mujica fue el lugar donde más se llevaron adelante, se llevaron adelante una cantidad de leyes que barrieron valores fundacionales de nuestra patria, y se generaron antivalores. ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el central es el valor de la vida humana. Es decir, hasta el 17 de octubre del 2012 en el Uruguay la vida humana tenía un determinado valor, y desde esa fecha en adelante ahora tiene otro. Vale $5.000 en las clínicas abortivas. $5.000 en las clínicas abortivas era lo que costaba, digo. No sé, no tengo ni idea. A ver. No, pero se lo digo porque en el Uruguay se hacían en malas condiciones, había un mercado. Yo no quiero abortos en la clandestinidad. Tremendo, ¿no? No quiero abortos en la clandestinidad y no quiero abortos legales. No quiero aborto, porque me preocupa la defensa de la vida humana desde la concepción. Me gusta trabajar por todos los derechos humanos, no por algunos derechos humanos, y me olvido el primero de ellos, que es el derecho a la vida, que es el que tiene ese bebé que está en el vientre materno y que el Estado lo tiene que cuidar. Lo tiene que cuidar por concepción del Estado, por la Constitución de la República, por la Convención Americana de Derechos Humanos que Uruguay adhiere. Lo tiene que cuidar a ese bebé y no lo cuida. La ley de aborto lo vulnera, ¿no? Última intervención de en esto diputado, vamos a compartir que hubo un antes y un después. Ahora, el tema que para mí está inverso. O sea, a partir del 2012 se protege más la vida. Y esto es estadístico, estos son datos. Del año 1998 al año 2008 se hacían promedialmente por año 30.000 abortos en Uruguay. Eso es un invento, lo inventaron. No. ¿Dónde sacaron las cifras? Son datos acá. ¿Dónde las sacaron? Acá vos hablabas, recorrían las clínicas clandestinas. Vos hablabas de ciencia y estudios académicos. Acá traigo un estudio académico muy serio de doctoras, de licenciados que estuvieron estudiando esto con datos. 30.000. Recorrían en Uruguay tenía la tasa más alta de mortalidad de mujeres en abortos inseguros. O sea, más alta que en toda Latinoamérica. Llegó al 30%. En el mundo era el 18%. O sea, para dimensionar. Del año 2012 a la fecha no ha muerto ni una sola mujer. Ahora, ¿eso es proteger la vida o no es proteger la vida? Por supuesto que proteger la vida. Y porque aparte no se da rienda suelta en este proyecto, en esta ley, para que el aborto exista en cualquier circunstancia. Eso no es verdad. Está estipulado para algunas condiciones, para algunos momentos, ¿ah? Y lo que promueve, entiendo yo, por eso la guía de educación sexual, por eso también la interrupción voluntaria del embarazo, es justamente promover la vida en todos los aspectos. Cuando se decía que el aborto era una forma, o la interrupción voluntaria del embarazo, una forma ya casi que de cuidado anticonceptivo, ¿no? Porque se llevó a ridiculizar. Está estudiado que eso no es así, que se han hecho por año, desde que funciona la ley, 7.000 en el primer año, 8.000 en el segundo año. Comparémoslo con esa cifra de 30.000 por año. O sea, la educación ha generado más protección de la vida de los niños y las niñas y también, obviamente, de las mujeres. Bueno, sé que tenemos que redondear, pero toco este tema y volvemos la semana que viene. Primero, la cifra esa la inventaron, siempre dije, con falsedades aprobaron la ley y con falsedades la siguen sosteniendo. Cifra inventada a los 30.000 para justificar todo el discurso, para promover la ley. El aborto claramente cuando se legaliza crece y los números lo están mostrando. Año a año crece 7, 8, 9. Hoy estamos hablando de más de 10.000 abortos por año. En este ratito que estuvimos acá se llevó adelante un aborto. Para mí, una vida cegada legalmente con la complicidad del Estado. 30 segundos, porque solo decir que estos datos que yo tiré son 1990 a 2000, algunos de ellos. Organización Mundial de la Salud, Ministerio de Salud Pública. ¿Pero qué recorrían clínicas clandestinas? ¿Dónde sacaron la información? Si queremos poner en tela de juicio la Organización Mundial de la Salud, lo ponemos en discusión. Si pero no eran cómplices de un delito, ¿no? Son estudios académicos, científicos, como acá se pedían, donde hay datos y números en concreto. Inventados. Diputados, gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos vamos, Denise, nos reencontramos el viernes que viene.
Bueno, ahí está. Ah, vamos a tanda, sí, tenés ya una volvemos. tandita en el medio. Ya volvemos. Muy bien. Me había concentrado en el último tramo del debate y ya pensé que se terminaba el programa. Exactamente. Bueno, eso porque son las 10 de la noche, pero tenemos un ratito más para compartir noticias vinculadas con ese tema. Exactamente. El Papa Francisco, señores, anunció su disposición a cambiar una frase del Padre Nuestro en varios idiomas porque induce a la confusión y es fruto de una mala traducción, y reemplazarla por la interpretación que le da la lengua española, que considera es la correcta. El alemán, francés e inglés, la oración cristiana dice no nos induzcas a la tentación, y se propone cambiarla a la acepción que considera el español, no nos dejes caer en la tentación. En opinión del sumo pontífice, la frase podría sugerir que Dios está tentando voluntariamente al hombre, lo que, sostuvo literalmente, es función de otro departamento, en referencia al demonio. Bueno, y en eso... Tiene esas salidas tiene humor. Graciosas, tiene humor. Francisco. Sí, y en eso el catolicismo se alinea con el budismo, en eso de no hacer plata con la creencia de la gente. Y bueno, el budismo en China también adoptó una medida, profundiza su combate al lucro religioso tras la proliferación de organizaciones que utilizan el budismo como atractivo turístico y emplean falsos monjes para generar donaciones. Entre otras iniciativas, prohibió cobrar altas tarifas de entrada a los lugares de interés turístico conocidos por su valor religioso y la construcción de grandes estatuas religiosas o templos en locales que no son religiosos, una actividad que en los últimos años se volvió habitual para atraer turistas por parte de los gobiernos locales. En tanto, los templos budistas y taoístas en toda China fueron advertidos por el gobierno y desde este mes están sometidos a un estricto seguimiento de sus actividades y finanzas, o sea, rectitos, ¿no? Bueno, esto que decíamos también en el programa, ¿no? Es como muchos objetos de distintas religiones, de distintas confesiones, se transforman en productos que se venden para bueno, y entonces... Bueno, las reliquias, todo exactamente, eso... tanto te podés poner una camiseta con el Che como pones una lucecita en el jardín que tiene la figura del Buda, ¿no? Bueno, de hecho, ese es súper antiguo, la reforma protestante empezó justo por combatir ese tipo de venta de beneficios del cielo. Exactamente. Bueno, señores, ahora sí, hasta acá llegamos en esta edición de 3356. El próximo viernes, Denise, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Bien, muy bien. De hecho... ¿Cómo se llevan los políticos con las redes sociales? Bueno, me parece que algunos mucho mejores que nosotros, ¿no? ¿Sí? Igual una cosa interesante que vamos a hablar en el próximo programa es que no tiene que ver a veces cómo uno va tan bien o tan mal en las redes y después cómo va tan bien o tan mal en las urnas. El mundo virtual en ese caso es muy virtual. Bueno, las redes y la política, señores, va a ser nuestro próximo tema, el tema del viernes que viene aquí en 3356. Bueno, saludamos. Chao. Que pasen bien. Buena semana para todos.